Estamos en Calle Belgrano, este segmento del Eco de Tandil. Ahora vamos a hablar con Santiago Cuño, candidato a diputado nacional por Nuevos Buenos Aires, que es el partido, Así es. dentro de un movimiento un poco más extenso. ¿Cómo andas, Santiago? Gracias por estar Muy acá en bien. Tandil. No, gracias a ustedes, un placer de volver a visitarlos. Bueno, nos toca justo tu visita, que me contabas fuera de cámara que estás recorriendo todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, a días de lo que fueron las elecciones. ¿Cómo viste eso vos? Mirá, yo acompañé al gobernador desde el primer minuto en que planteó el desdoblamiento electoral. Banqué a Axel y obviamente tuve un instante de alegría el domingo cuando los números mostraban que la sociedad de la provincia de Buenos Aires, no los peronistas, habían castigado a un gobierno genocida de ocupación en una masiva y distintiva elección donde se nacionalizó una elección legislativa de la provincia. Claro. Entonces, obviamente se notó que el colectivo de las personas con discapacidad se movilizó fuertemente, producto de la defensa propia, de los insultos, los agravios, la falta de respeto. Lo mismo pasó con el sector del colectivo de tercera edad y de aquellos que son trabajadores pasivos con jubilación. Entonces, el domingo yo lo tomo como una expresión de castigo, no como un premio o una elección hacia el peronismo. Claro. Incluso estaba en los análisis esto si era un voto en contra de Milei o a favor del peronismo. El domingo fuimos todos juntos, pero no unidos, porque la expresión de la boleta de Fuerza Patria se terminó a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde cada uno de nosotros volvió a su rumbo con miras a octubre y al futuro de la Argentina, porque obviamente nosotros no tenemos nada que ver con una boleta marxista como la de Tayana y Grabois. Nuestra situación táctica de confluir el domingo para enfrentar al gobierno en la provincia de Buenos Aires terminó a las 6 de la tarde. La sociedad lo sabe y por eso yo hago un análisis más frío de la elección. 5.900.000 bonaerenses no fueron a votar, constituyen el 39% del 100% del padrón, o sea que son mayoría absoluta, porque nosotros sacamos el 47% del 60%. O sea que nosotros representaríamos algo así como el 26% del padrón contra el 39% de los que no fueron a votar. Y la Libertad Avanza y el PRO perdieron 2 millones de votos de la elección que hicieron hace 2 años. Y nosotros perdimos 500.000 votos de los que sacamos para que Axel fuera gobernador. O sea que esta elección básicamente tiene dos componentes. La política y la clase política miserable y ruin que padecemos mandó 2,5 millones de bonaerenses a la casa en 2 años. Y los que fueron a votar con mucha bronca y no fueron a votar propositivamente por un proyecto. Sí hay que reconocer que muchos intendentes sí fueron elegidos porque se plebiscitaba su gestión a nivel municipal. Con lo cual ahí hay un doble componente. El voto bronca de los colectivos sumado ahí sí a una elección de premiar o castigar al intendente donde vivís en tu distrito. Se lo castigó a Zamora en Tigre y se premió a Leonardini en Malvinas Argentinas. O sea, ahí sí hubo una elección a nivel municipal. Y después, obviamente, teniendo claro esto, la incertidumbre de gobernabilidad que plantea hoy la circunstancia institucional de absoluta fragilidad por falta de representación, hace que la quiebra de la Argentina, porque la Argentina está en default y en quiebra absoluta, se conjugue en dos aspectos bicéfalos que pueden terminar en una tragedia. Quiebra económica absoluta y total. En el Banco Central hay 7.000 millones negativos. Al Tesoro se le transfirió toda la deuda anterior del Central para esconderla bajo de la alfombra, con lo cual está quebrado el Tesoro. La Argentina tiene dólares alquilados, no tenemos ninguna reserva, por eso estamos en 7.000 negativos. Y tenemos compromisos que no vamos a poder pagar, con lo cual el default es inevitable. Se viene estirando de manera delirante desde el final del gobierno de Macri, y el gobierno de Alberto y de Cristina fue la continuidad de una política económica liberal que terminó por explotar y le pavimentó la llegada a Milei. Así que mi análisis del domingo es que obviamente si no hay una propuesta superadora que el pueblo argentino y nuestra querida patria bonaerense puede interpretar como algo de lo cual pueda volver a ser partícipe, vamos a tener días muy oscuros, vamos a tener días muy problemáticos y debemos evitar por todos los medios el escenario de la violencia. De acá a octubre, ¿qué puede pasar? Yo digo en el plano político y además obviamente en el plano de las alternativas electorales. La única alternativa electoral en la provincia de Buenos Aires somos nosotros. Hay 16 partidos que van a estar en la boleta única electoral. Primero está el narco candidato Sperm y después venimos nosotros. Y después vienen 14 propuestas más.
Finalmente, la campaña de Sperm y la de Tayana la financian los mismos grupos económicos, así que en realidad ahí no hay ningún tipo de modificación del statu quo del destino de los argentinos. Unos se endeudan, los otros emiten. Son dos modelos de fracaso que ya se probaron una y otra vez en Argentina, pero siempre mandan las corporaciones que les pagan las campañas, así que claramente hoy estamos con la crisis del fentanilo y Cristina recibió los cheques de Forza y la efedrina. No cambia nada, es el mismo modelo repetido una y otra vez. El que gobierna recibe los aportes de los intereses que terminan después en denuncias de corrupción inevitables. ¿Qué diferencia hay entre el 3% de Karina y los bolsos de López? Es todo lo mismo. Entonces, nosotros planteamos una salida sistémica, la salida del modelo republicano hacia un modelo confederal, no seguir transfiriendo un solo centavo coparticipable al Estado Central, pisar todo el dinero de la provincia en la provincia a través de ARBA y el Banco Provincia, plantarnos frente al modelo de expoliación y transferencia de la renta unitaria de la Ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí convocar al resto de los gobernadores de las provincias a sumarse a un proceso revolucionario confederal que es volver a darle todo el cobro de impuestos a las provincias, derechos de aduana, devolverle sus autonomías y volver a replantear un modelo confederal que es el que verdaderamente puede darle solución a esta crisis argentina. Hablábamos, esto es la cuestión electoral y la cuestión política, porque obviamente ya estamos viendo algunos esbozos de lo que Milei quiere hacer a la hora de tratar de dar vueltas el resultado electoral. Al gobierno no le interesa dar vuelta el resultado electoral. Ellos no vinieron a eso. Ellos vinieron a descuartizar la Argentina. Su plan es la libanización. Nos quieren como Yugoslavia o Palestina. Quieren una Argentina devastada, secesionada, partida y dividida. Y si lo logran en 2 meses, se van sin problema. Ellos no vienen a quedarse, no vienen a tener un plan de continuidad. No hay nada por delante que no sea terminar la liquidación de la Argentina. ¿Y a quién responden? A intereses internacionales, igual que toda la vida desde la llegada de la flota anglo-francesa al Paraná, intentaron imponer en la Argentina las invasiones inglesas. Estos personajes siniestros responden básicamente a la corona británica, a la triple alianza del gobierno genocida de Netanyahu, Inglaterra y Estados Unidos. Con lo cual, la Argentina hoy es un supermercado de productos primarios, lo dijeron con un sesgo casi pornográfico. Se iban a dedicar a exportar únicamente commodities primarios sin elaboración, sin valor agregado, que venían a eso y que el modelo iba a dejar excluidos. Lo dijeron con absoluto descaro. En algunas columnas de algunos periodistas, diferentes medios, ya se plantea alguna posible cefalía si en caso de que Milei no siga. ¿Vos ves ese escenario posible o querés ese escenario también? No, yo quiero el juicio político y voy a eso a la Cámara de Diputados. El juicio político no es un golpe de Estado. El juicio político es un mecanismo institucional de la Constitución que te permite enjuiciar al presidente y la vice. Nosotros vamos para la destitución de los dos, de Videla y de Martínez de Oz. Nosotros no cambiamos a Martínez de Oz, que es Milei, por Videla, que es Villarroel. Y ese tipo de pactos espurios en contra de la sociedad y a espaldas de la sociedad que promueven los Pichetto, los Moreno y todos esos impresentables golpistas, es una falta de respeto a la sociedad argentina que puede terminar con ríos de sangre que no benefician a nadie. Así que cualquier planteo golpista que signifique que renuncie Milei para que asuma Villarroel, se suba a un helicóptero y les deje el poder y vuelvan a dar un golpe de Estado como con Duhalde, para que finalmente los bancos que nos habían estafado vuelvan a estafarnos de la mano de Duhalde y la especificación asimétrica, porque finalmente Duhalde fue presidente por el golpe de Estado financiero de los bancos, entonces le tuvo que devolver a los bancos los favores del golpe de Estado. Bueno, los que sean golpistas dualdistas están fuera de época. Hay mecanismos institucionales para pedirle al presidente que se aparte de su cargo, que es conseguir 2/3 en la acusación en la Cámara de Diputados y conseguir mayorías especiales en el Senado para condenarlo. Si no se transita ese mecanismo, el mecanismo institucional de la democracia y de la Constitución, lo que vamos a tener es un golpe de Estado. Yo no estoy de acuerdo en ningún golpe de Estado. Nadie ha confrontado tanto como yo con Milei, porque nadie lo conoce tanto como yo, pero de ninguna manera yo sería parte de una conspiración. ¿Hay caldo de cultivo de eso? ¿En la política y en la sociedad, por lo menos de tu mirada? Si vos salís a la calle, acá en Tandil ahora, vas a los locales, nadie está sentado esperando un golpe de Estado, nadie está... O deseando. O sea, a ver, hay que estar muy loco, muy trastornado para creer que hay espacio en la jabonería de Vieites, en 4 oficinas alrededor del Congreso y la Casa de Gobierno para dar un golpe de Estado y que la sociedad te diga así, no hay problemas, háganlo. La sociedad quiere soluciones, no problemas. La sociedad nos está exigiendo a nosotros que le contemos cómo le vamos a mejorar la vida, no cómo se la vamos a empeorar. Y un golpe de Estado institucional, un golpe de Estado moderno, una conspiración golpista
de sectores de la democracia, lo único que traerían para la Argentina es mayores desgracias y desintegración. Así que yo de ninguna manera voy a colaborar, es más, voy a hacer todo por defender la institucionalidad. Y obviamente, te repito, ninguno de estos miserables que hoy plantean un golpe de Estado acompañaron el pedido de juicio político que yo hice en marzo del 2024. La comisión de juicio político en la Cámara de Diputados no está constituida. ¿Cómo piensan hacer para sacar al presidente si ni siquiera constituyeron una comisión permanente de la Cámara de Diputados que no está constituida? Entonces, ¿cuál es el plan? Si el plan no es constituir la comisión de juicio político, acusar, conseguir los 2/3, pasar al Senado y que el Senado resuelva, ¿cuál es el plan? Santiago, venís recorriendo la provincia, si bien has dicho que acompañaste al gobernador... Y lo voy a seguir acompañando. ¿Qué es lo que estás viendo? Mirá, primero necesitamos que Axel haga un muy buen gobierno de acá al 2027, porque el peronismo, si tiene pretensiones de consagrar un presidente, necesita que el pueblo de la provincia de Buenos Aires premie una gestión de 4 años del gobernador, que va a cumplir 8 cuando se vaya. ¿Es con Axel en 2027 en tu mirada? No, Axel tiene que ganar una interna, acá no es con nadie. Axel es el gobernador de la provincia, yo lo voy a acompañar hasta el último minuto como gobernador, pero sus pretensiones presidenciales, que seguramente las debe tener, tienen que pasar el tamiz de una interna. O sea, terminó la época del dedo, la dictadura, la imposición, porque él ha sido víctima de esto. Entonces, Axel no puede copiar los malos modales de Cristina. Axel tiene que mostrarse distinto, joven. De hecho, me pareció horrible que tuviera en el escenario a impresentables como Daer o Baradel o el intendente de La Matanza, Espinosa, que son personas absolutamente repudiadas por la sociedad. Y Axel es un pibe joven, honesto, transparente, que nunca tuvo una denuncia por corrupción y no puede ensuciarse con toda esa mugre. Él tiene que representar la juventud, el futuro, tiene que renovarse y tiene que ser democrático. Te preguntaba recién, perdón, justo te interrumpí, pero por la provincia. ¿Qué es lo que veías vos? La provincia está en un estado de indefensión absoluto, porque en un modelo republicano donde vos dependés de que te devuelvan la coparticipación, sos esclavo de los antojos despóticos de un loco lunático que esté en la casa de gobierno, sea quien sea. Entonces, por eso yo le digo a Axel, salgamos de ahí inmediato. La provincia de Buenos Aires es preexistente al Estado Nacional, a la Constitución de 1853 y a la República. El Banco Provincia es preexistente a la Constitución de 1853, a la República y al Estado Nacional. Con lo cual nosotros no podemos estar sometidos a la ignominia de tener que andar mendigando lo que es nuestro. La provincia de Buenos Aires tiene que ponerse de pie. Somos los hijos del restaurador Juan Manuel de Rosas y estamos sometidos al arbitrio de un modelo de explotación imaginado por Mitre. Con lo cual, la realidad es que nuestra historia nos marcó y hoy hay que independizarse de esa triste historia. No puede haber una calle más que se llame Mitre, que se llame Rivadavia, que se llame 3 de Febrero, todo Urquiza, todo eso debe desaparecer. Hiciste una conferencia justamente en la calle Mitre acá. Sí, también ayer estuve en Radio Mitre y el pobre periodista me preguntó qué opinaría Mitre y le dije, me importa un carajo la opinión de Mitre y su vida. Visitaste Tandil, bueno, es una ciudad que también refleja lo diverso que es la provincia de Buenos Aires, del interior productivo. Me imagino que también recorres el conurbano y recorres otros lugares de mayor población, La Plata, claro. Mar del Plata. ¿Cómo ves acá la ciudad o qué es lo que te van diciendo? Ya, yo obviamente no es la primera vez que lo recorro, he sido candidato a gobernador también. La realidad es que veo que la Argentina sigue con un Tandil comunicado con el resto del territorio, con una ruta de 2 manos impresentable, digna de un país africano. Entonces vos no podés crecer si no tenés buenas redes de comunicación y transporte de bienes y mercaderías, porque entonces se detiene tu economía. Hoy Tandil debería estar comunicado con el puerto de Mar del Plata con una autopista de 8 manos, 4 de cada lado, un carril especial para transporte pesado, y toda esta zona debería estar explotando en producción y exportación. Mientras vos tengas un mercado interno de 18 millones de personas, que es una cosa lamentable, como te digo, digna de un país africano colonizado, no vas a poder ser más de lo que sos, y lo que sos no te termina de conformar nunca porque no salís del estado de pobreza. Lo que sí hay que equiparar es que no puede haber productores primarios exportando poroto de soja, maíz o trigo, haciéndose millonarios con las exportaciones a través de la colocación de las 7 hermanas, mientras el pueblo de Tandil se queda sin trabajo. Entonces lo que hay que hacer desde el Estado provincial es obligar a la reinversión del 50% de la renta obtenida por los exportadores primarios, para que al siguiente año de la exportación tengan que tener un emprendimiento productivo que genere empleo e inversión. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien exporta soja, la mitad de sus ganancias debe venir un modelo productivo para el año que viene exportar milanesa de soja con packaging y frío. Entonces, cuando vos tenés el 50% de reinversión permanente y sostenido en el tiempo, con todo tipo de inversión productiva, con dinero genuino y no préstamos internacionales, sino con el dinero garantizado por el proceso exportador, el que hoy exporta poroto de soja va a ser mucho más rico
cuando exporte milanesa de soja. O sea, nosotros queremos un modelo donde el empresario sea más rico trabajando y que el empresario sea rico y garantice que el empleado sea rico. Alguna vez Perón le dijo a un empresario que le decía, los empleados quieren ser ricos, y Perón le contestó, ¿y usted no? Bueno, esto es lo mismo. Nosotros queremos un modelo donde la persona pueda aspirar a la riqueza siempre y cuando esté en un mecanismo de la ética y la solidaridad, que es la reinversión de la renta en producción de más riqueza. Empresarios ricos, empleados ricos. Lo último que te pregunto, Santiago, para terminar, y hablaste de Perón, ¿pensás que hay posibilidad en algún momento de reunificar todo el movimiento peronista o existiendo tantas variantes es como imposible? ¿O se tiene que dirimir por los votos, como recién dijiste vos? La pregunta tuya es como preguntarle a Scaloni si hubiera salido campeón del mundo juntando... Contrafáctica. No. Le hubieras preguntado a Scaloni, che, ¿podés salir campeón del mundo juntando a Canigia, a Maradona, a Batistuta, y lo metés a Messi, y lo agarrás al Dibu Martínez? El peronismo se va a unificar hacia el futuro cuando las generaciones nuevas no necesiten ningún viejo para poner en el equipo. Entonces, lo que vos me preguntás son discusiones viejas. Bien. A mí no me interesa unirme con los que fracasaron, a mí no me interesa unirme con Tayana ni con Grabois, no son peronistas, nunca lo fueron, son marxistas. Entonces no hay unidad posible. Ahora, si a los chicos más jóvenes les hacemos entender que Perón murió con la analogía y nosotros aceptamos la muerte física de Perón y que la doctrina del peronismo hay que actualizarla al siglo XXI. Ninguno de nosotros le llega a la suela de los zapatos a Perón, o sea que necesitamos de muchos para poder ayornar al siglo XXI mirando al siglo XXV, no para atrás, para adelante. Perón nunca dijo vamos a volver, Perón dijo vamos para adelante. El vamos no es volver, es vamos. Entonces, un montón de jóvenes sub 50 se tienen que hacer cargo del peronismo del siglo XXI y ahí no necesitas unir nada, porque ellos son una unidad. Son una generación nueva, con intereses nuevos, con los desafíos de la justicia social del siglo XXI, con la idea de necesitar unificar, como lo logró China con una economía mixta, pleno empleo y tecnología robótica e inteligencia artificial aplicada a la producción masiva exportable. Entonces tenés 1.400 millones de chinos con 3% de desocupación. La Argentina tiene apenas 47 millones de habitantes y el 60% en condición de indigencia. Entonces, claramente este modelo liberal es un modelo de fracaso, de expoliación, de concepto de colonia y ya ahora de factoría. Para salir de ahí, vos no le podés decir a los chicos más jóvenes que unir al peronismo significa agarrar a Cristina y la Cámpora y mezclarla con Schiaretti. Todo eso a los chicos les importa tres carajos, los consideran unos viejos de mierda, los consideran el fracaso del peronismo, putean a Perón sin conocerlo por culpa de esto, con lo cual nosotros para unir hay que mirar para el futuro. Por eso te digo que Axel tiene que cuidar el capital que tiene, de ser alguien que no paga el precio de esa herencia. Entonces él tiene que cuidar su transparencia, su honestidad, su imagen joven, sacándose de encima todos esos gordos ladrones que tenía en el escenario. Lo único que hacen es manchar que el pibe que está esperando algo nuevo del peronismo lo vea, por ejemplo, en Axel o lo pueda ver en mí. Pero somos tipos de más de 50. Nosotros tenemos que ser el puente y elegir a los que van a gobernar nuestra vejez. Tenemos que dejar que las generaciones nuevas hereden una cuestión doctrinaria e ideológica, pero la apliquen a su tiempo y con sus necesidades. Santiago, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Santiago Puño pasó por el Eco de Tandil.